gobernadores con el ministro de Hacienda. Vámonos para el Ministerio de Hacienda, donde está nuestro compañero Nicolás Rodríguez, a ver si tenemos algún tipo de actualización. Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los gobernadores que asistieron a esa reunión? Y se estipula que más o menos a qué horas salen y a qué horas tendremos noticia. Pues Camila, comenzando por lo último, aproximadamente sobre las 11:30 de la mañana se espera que termine esa reunión. Los saludo aquí desde las afueras del Ministerio de Hacienda. Ustedes en imágenes ven el filtro de seguridad y la entrada por donde muchos de los gobernadores entraron. Entró por este pedazo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien aseguró que la principal propuesta, o más bien el principal planteamiento que le van a hacer saber al gobierno nacional, es la afectación de ese incremento, no solamente para los departamentos que están acá, sino a nivel nacional, hablando exactamente de los recursos asignados para salud y educación. Dice ella que es la principal motivación para estar en este punto y que el ambiente ha sido completamente transparente. Y precisamente hace pocos minutos también se conoció que alrededor de las 11:30 de la mañana podrían estar saliendo algunos de los gobernadores de la gobernación del Tolima. La doctora Adriana Magali Matiz también estuvo presente. La gobernadora Dilian Francisca Toro también está en la reunión. La gobernadora del Chocó, la doctora Nubia Carolina Córdoba, también está por este lado del Ministerio de Hacienda. También entró además el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Camila, sí tuvo que estar de forma virtual en la reunión, que recordemos tuvo problemas más bien para aterrizar aquí en Bogotá. Dice que él está conectado, pero con la misma propuesta que ha llegado varios de los gobernadores. Sin embargo, Camila, a esta hora se desconoce cuáles han sido entonces las conclusiones que hay en medio de esta reunión. Lo cierto es que también estuvo presente el ministro del Interior, Armando Benedetti, que recordemos desde la semana pasada tenía también algunos contrapuntos con algunos de estos gobernadores que iban a manifestar esa inconformidad. Sin embargo, Camila, también lo acaba de confirmar la gobernación de Cundinamarca, y es que ellos no están apoyando esa forma de inconstitucionalidad de que quieren plantear los gobernadores aquí presentes. Dice el gobernador de Cundinamarca precisamente que esto lo debe definir un juez de la República, o más bien la Corte Constitucional. A esta hora continuamos nosotros a las afueras del Ministerio de Hacienda, una reunión que Nicolás, comenzó aproximadamente sobre las 8:30 de la mañana, Camila. Estamos viendo las imágenes y usted mismo nos lo ha dicho, que están afuera del Ministerio de Hacienda. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver exactamente en dónde están ustedes, los periodistas. ¿Por qué lo dejaron por fuera, mijo? ¿No los dejaron entrar o qué? No, señora, no nos dejaron entrar. Desde el Ministerio de Hacienda no dieron la autorización. Aquí muchos gobernadores entraron y se dedicaron a hablar con nosotros 5 minutos antes de la reunión, pero como tal la orden del Ministerio de Hacienda fue que no hay como tal una entrada para los periodistas para saber las conclusiones de esa reunión. Y por cierto también, pues el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no fue claro y tampoco dijo que iba a entregar declaraciones a las conclusiones de esta reunión. Lo que sí nos adelantaron es que la gobernadora del Valle podría tomar la vocería para dar esas conclusiones de la reunión. Ahí el Valle presente entonces en la vocería, como está presente Hugo Mario, que volvió, ¿no? Porque Hugo Mario no lo veíamos hace cuánto. Hugo Mario, bienvenido de las vacaciones. Aquí Cale presente en Mañanas Blue. Así como usted llegó, yo salí 5 días a descansar, Camila, pero acá estamos. Y estamos también desde el Valle del Cauca muy atentos a esta reunión. Sí, la gobernadora va a ser la vocera de los mandatarios regionales. Camila, lo hemos conocido porque es, digamos, que junto al gobernador de Antioquia quien principalmente se ha opuesto a ese decreto del gobierno nacional que incrementaría el impuesto al consumo. Y es obvio que más que los alcaldes son los gobernadores los interesados, porque pues esto aumentaría los precios de licores, de aperitivos y de cigarrillos, que son en buena parte importantes para las finanzas departamentales. Camila, recordemos que el deporte, la educación y la salud dependen de esos ingresos, y entonces creen los gobernadores que van a dejar de recibir buena parte de esos ingresos por cuenta de este decreto. Por eso ellos son los más interesados y por eso avanza hasta ahora esa reunión. Sí, el Ministerio de Hacienda, Camila, reporta que hay 16 de los 32 gobernadores juntos. Se puede decir que en términos de departamentos es la mitad del país. Y acá veo las fotos, están reunidos en la sala Antonio García Noza, que antes se llamaba sala Roberto Junguito, le cambiaron de nombre. Sí, señor. Me acuerdo perfecto cuando hablamos del cambio de nombre de la sala del Ministerio. De esta foto del señor Antonio García. Importante, pues esta mañana las palabras que conocimos del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, porque claro, se pueden reunir los gobernadores con los alcaldes y con el gobierno. Al final la Corte Constitucional tiene la última palabra, y dijo dos cosas muy importantes. Uno, Camila, que el viernes de pronto se podría decidir, no de fondo porque se tiene que votar, sino si se suspende, digamos, temporalmente los efectos de la emergencia económica. Es decir, el viernes la Corte podría decir
Esto surtirá efecto solamente hasta que decidamos de fondo. Que lo que dijo Jorge Enrique Ibáñez es lo que usted dijo el otro día. Oiga, si es un decreto de emergencia, que decían de emergencia, es decir, un mes y piquito se tomaría a finales de febrero, sería la decisión de fondo. Claro, porque normalmente se demoran como 4 meses. Entonces uno dice, oiga, si es de emergencia, pues la Corte también debería generar un mecanismo que lo haga también expedito. Y así será. Terminó, Oscar, finales de febrero. Y lo otro, Camila, es que también lo hemos discutido acá. Dice Ibáñez que no se descarta que se le obligue al gobierno nacional que se regresen los impuestos. Pero, por ejemplo, un impuesto directo, que sería el impuesto al patrimonio, es fácil de devolver. Yo lo pago, me lo devuelven a mi cuenta. Pero, por ejemplo, Camila, una cantidad de impuestos como el tabaco y el alcohol, devolver eso es muy difícil. Pero Ibáñez se le dijo al Tiempo en entrevista esta mañana que eso no se descarta. ¿Sabe qué pasa, Camila, sobre los efectos de este decreto, el 1474? Inmediatos. Mire, el tema del contrabando es fundamental porque pasan dos cosas. Uno, el contrabando lo manejan los grupos ilegales, organizaciones ilegales, que se van a ver fortalecidas ahora vendiendo más cigarrillos y más alcohol. Y además, Camila, le quiero contar lo siguiente. En el tema del cigarrillo, el 36% del cigarrillo que se consume en Colombia hoy, sin este decreto, el 36% de los cigarrillos que se consumen en Colombia hoy vienen de contrabando. Con este decreto, ese consumo de cigarrillo de contrabando se va a disparar mucho más. ¿Y eso en qué se traduce, Camila? En que los departamentos van a dejar de recibir más recursos para invertir en salud, en educación y en deportes. Pero mire, el Oscar, ministro Benedetti... Perdóneme que lo interrumpa, porque usted habla de las tabacaleras y del licor y demás. ¿Alguien ve Noticias 1 en esta mesa de trabajo? Anoche habla de la de Philip Morris y toda la deuda que tienen con los impuestos en Colombia. Es que figúrese que un oyente en el 301-764-4108, que se llama Alexander, me escribe lo siguiente y me dice: Camila, buenos días. ¿Podrían preguntarle al invitado, o sea, al doctor Santamaría? Lamentablemente acabo de ver el mensaje, me disculpa, Alexander. ¿Qué tan cierto es que la rebelión de los gobernadores se fraguó con apoyo de tabacaleras y entidades privadas? Si tiene conocimiento al respecto, como se expuso en una nota periodística el día de ayer en Noticias 1. ¿Qué decía esa nota? Pues, Camila, básicamente, primero hacían el señalamiento de que la Federación Nacional de Departamentos es una entidad privada que maneja pues plata pública, y que ahí esa rebelión había sido justamente, como dice la persona que nos está escribiendo, digamos, coordinada con Philip Morris, que le debe un montón de plata en impuestos. Acuérdese usted ese litigio que hubo entre el Estado colombiano y esta tabacalera, que al final hicieron un acuerdo, pero al final esa plata todavía no se ha pagado, o al menos buena parte de ella. Entonces dice que Philip Morris sigue siendo mencionada, invitada, y que trabaja con la federación, y que aquí hubo esa platica, más o menos era el enfoque. Y además, Oscar, hay algo que yo sé que han dicho muchos, que aumentar el impuesto de manera tan significativa a los licores y al tabaco, pues lo que va a hacer es aumentar el contrabando. Pero pues esa no debería ser la razón para subirle o no un impuesto a un producto. Lo que tiene que hacer el país es ponerse manos a la obra de verdad en que no entre el contrabando. O sea, lo que tenemos que lograr es mirar cómo tenemos esa lucha contra el contrabando, que la DIAN y los funcionarios de la DIAN no sean los corruptos que son, y entonces que subamos, Camila, un impuesto a un producto porque tenemos un déficit fiscal, de verdad se puede hacer la recolección del impuesto y no que tengamos productos de contrabando entrando por las fronteras. Esta cifra que yo doy del 36%, Camila, de contrabando de cigarrillo en Colombia es la más alta en los últimos 10 años. Es decir, no solamente se trata del gobierno Petro. Los últimos gobiernos han cedido, no han sido contundentes, no han sido eficaces en la lucha contra el contrabando. Entonces, obviamente que con este tipo de estímulos que se va a recibir para mayor contrabando de cigarrillos y de alcohol, se van a afectar las arcas de los departamentos que viven de esto. Es decir, uno no puede... Obviamente que yo no comparto que sea el cigarrillo y el alcohol el que esté financiando o sosteniendo la salud y la educación y el deporte de los departamentos, pero así ocurre porque la ley lo establece. Es de esa forma, no hay de otra. Entonces tienen razón los gobernadores cuando le dicen al gobierno: mire, primero no está controlando el contrabando, que está disparado, y segundo, saque este tipo de decretos que nos van a afectar las arcas. Entonces yo lo que creo es que ojalá esta reunión del ministro de Hacienda hoy con los gobernadores le permita encontrar una salida distinta a que este decreto, como dice muchas veces el gobierno, va porque va. Me parece que no es la razón, porque ahora, definitivamente sí se están afectando los departamentos. El tema, Camila, claro que es de control al contrabando, por supuesto que hay que hacerlo, pero también hay una industria en las regiones paralela a las fábricas de licores.
y buena parte de los licores que se consume en las regiones de Colombia es producida por esas industrias ilegales, clandestinas, ¿sí? Muchos establecimientos de comercio incluso a los clientes les ofrecen, si quieren licor con estampillas, sin estampillas, si lo quieren de la licorera o de un alambique, y es demasiado licor que se vende hoy en ciudades y municipios ilegal por cuenta de costos. Es decir, que al aumentar el costo de los licores legales, pues obviamente se va a vender mucho más ese licor ilegal. Pero además, Camila, no solamente creo que sea un tema moral, es que también sucede porque pues hace rato tenemos la tentación y la normalización de que todo lo que se describe en Bogotá pues funciona para todo el país. Y pues, por ejemplo, los departamentos fronterizos no tienen nada que ver con Bogotá en términos de poder de compra. Entonces, si una botella de aguardiente sube 50, 80, pues de pronto en el Parque La 93 o acá en la autopista norte no habrá contrabando, no, pero en los tenga que ver departamentos nada con que sea moral o no moral. Luego hablamos del salario mínimo y de todo, que hay una diferenciación en la capacidad es un tema adquisitiva. de incumplir la ley, digamos, el que hace contrabando incumple la ley, pero al final, si usted pone unas cosas tan rígidas para un departamento fronterizo y uno piensa que en Bogotá no va a haber el mismo efecto, pues yo creo que es lo que terminamos viendo, que hay mucho contrabando, que en el La Guajira, que en Arauca, termina pasando eso porque pues el poder de compra de una botella de aguardiente 80.000 pesos no es lo mismo que en Bogotá. Entonces, pues las dinámicas de las economías regionales creo que son muy diferentes a las que un poco pasan en la Casa de Nariño. Y yo creo, Sebastián, que hoy también es bueno preguntarse por qué esta reunión se está dando hoy y no se dio en diciembre. Es que para tomar una decisión de esas, lo primero que se debió haber hecho es haber hablado con los gobernadores. Antes de tomar cualquiera de esas decisiones que afectaba tan profundamente a los departamentos, se debió haber hablado primero y no después. Y terminamos este gobierno con esas dificultades, que ya no son dificultades, ya son un monstruo de comunicación entre las regiones y el gobierno central, que ya se convirtieron en una, pues lo que es una oposición abierta y que ya cogió la época electoral, porque tanto la rebelión, la que se ha denominado rebelión, como las medidas cautelares tienen un ingrediente de política electoral muy fuerte. Claro, el nicho que es el nido del que nace, que es defender la autonomía de las regiones, tienen toda la razón, pero ya está en plena campaña electoral, y cómo no se les ocurre al gobierno central decir, sentémonos con estas personas de las regiones a hablar, en vez de crecer los problemas de esta manera a lo que tenemos hoy. 11 de la mañana, 11 minutos. Vamos a hacer una pausa precisamente para volver no solo a hablar de las regiones, porque a las 11:30 pues sabemos, y nos dirá Nicolás, qué va a suceder con los departamentos y con los gobernadores y la conclusión de esta reunión, sino que esta semana se cumple un año del gobierno del presidente Donald Trump. Ya ha pasado un año. Yo he sentido que han sido Parecen como 8. 5. Sí. Esto parece ha pasado de todo, y nosotros vamos a hacerles el resumen esta semana de lo más importante que ha pasado en este año, que estoy segura que no solo a nosotros, sino a ustedes que han estado conectados aquí en Mañanas Blue durante todo el 2025 y pues estos primeros días del 2026 les ha parecido igual de largo que a nosotros. El general en